del grupo Moque. Simón, cuéntame un poquito qué es Moque. Bueno, Moque es un grupo de música tradicional indígena campesina que fusiona y enlaza músicas de diferentes territorios de América. Ok, bueno Simón, para empezar, ¿qué, qué significa exactamente Moque y cómo lo relacionan en su propuesta musical? Bueno, Moque es un saumerio que antiguamente nuestros habitantes de estos territorios de Cundinamarca, Boyacá y Santander, que son los chipchas, ¿no? Enterraban a sus muertos con esta resina que se llamaba moque y se la colocaban en todo el cuerpo y olía y tiene un olor muy especial este moque. Es un saumerio sagrado, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo lo fusionamos? Pues porque la música es lo mismo, es un saumerio pero auditivo, ¿no? Entonces queremos eh, intentar sanar también por medio de la música, alegría, tristezas, expresar tanto que el ser humano necesita, ¿no? Un mensaje también de paz, de justicia social, porque en estos tiempos tan difíciles que el mundo está tan caótico, el arte y la cultura son la única salida que tiene el ser humano para prevalecer en la tierra, si no, nos vamos a extinguir. Entonces, creemos fielmente que la música, como ese moque sagrado, es la salida para un mejor vivir. Ok, Jason, em, ustedes hablan de que tienen una relación entre la vida y la muerte. ¿Cómo hacen que esas dos cosas se compongan y sean tan perfectas? Bueno, pues la relación entre vida y muerte, según los pueblos andinos, que es como el contexto en el que nosotros nos movemos, todo hace parte de lo mismo. Aunque parezca que estén separados, siempre va a haber una conexión entre los dos. Y pues precisamente lo que hace la agrupación es cantarle a, a eso cotidiano que tiene la vida, y también entender que pues la muerte es una transición, o sea, es decir, ahí no hay un final, sino hay un más allá. Sí. Pues ya dependiendo de la creencia de cada uno, pero pues sí somos conscientes de que hay un más allá, y la música muchas veces sirve como herramienta para poder comunicar el mundo de los vivos y los muertos. Entonces más o menos pues es lo que tratamos de hacer en el grupo. Y no solamente ponerlo en las canciones, sino incluso a veces nos ha tocado ponerlos en práctica. Simón ha tenido la oportunidad de vivir en Ecuador, y esta cultura es un poco más cercana como a estos rituales. Nosotros digamos que tenemos un poquito de eso indígena. ¿Si han visto en los entierros cuando llevan mariachis? Sucede, eso es una costumbre muy indígena. Se nos ha quedado eso, pues ya no es con música indígena, sino pues ya con lo que nos gusta un poco más en nuestra cultura, ¿no? Pero pues es la misma práctica a la final. Y nos ha tocado varias veces tocar en funerales, y Sí, digamos a partir de ahí también se hace porque eh, puede ser un contexto de investigación para nosotros. Porque en ciertas zonas andinas de América, como te decía, hay unos rituales específicos y hay unas canciones específicas y unas maneras de tocar muy específicas que pues son muy distintas a las de la fiesta, ¿no? Claro. De hecho, por decir algo, en Colombia, en los llanos orientales y en Boyacá hay una creencia: cuando muere un niño, por ejemplo, los indígenas tienen una concepción de que ellos no lloran al niño, porque si no se les mojan las alitas y no suben al cielo. En el llano hay una danza que se llama la danza de angelitos, por poner un ejemplo de muchas otras costumbres, en el Chocó también. Entonces, caballos. digamos que esta unión entre la vida y la muerte tiene un propósito también de acercar unas culturas, y de que pongamos a dialogar, ¿no? Precisamente, más que la fusión, y eso nos interesa es como que dialoguemos el uno al otro, a partir como de estos elementos espirituales, ¿no? Y a partir de ahí empezar a generar eso, unas conexiones entre nosotros, porque lo que decía Simón, el mundo está tan caótico que lo que hay que hacer es unirnos y no dividirnos. Sí, claro, porque también hay muchas creencias que la gente ya no
no tiene en cuenta que es todo lo que tú dices, lo espiritual, lo ancestral, Ujú. sobre las oraciones al cielo, a la tierra, al sol, al agua, ya la gente no cree en eso. Mira que no las tienen en cuenta porque pues nuestra sociedad de consumo nos ha llevado a eso. Pero hay cosas curiosas que a pesar de que no las seguimos practicando, como lo que les decía, o sea, para eso no es como cotidiano, que habrá gente que le lleva serenata al muerto, pero eso viene de allá. Sí, claro, y la música, decía un autor que sin la música la vida sería un error, ¿sí? Porque si nos Nietzsche ponemos, decía eso, el ajá, filósofo. y si nos ponemos a ver, todo el tiempo tenemos que estar escuchando música, ¿sí? Claro, ahora nos han bombardeado con un montón de música que no dice nada, que no transmite nada, solo porque es bonita o Porque entretiene o porque vende. entretiene. Y si nos vamos bien al fondo, pues las letras no dicen mayor cosa, ¿cierto? No nos dicen nada, no nos pone a reflexionar, no nos pone a sentir algo verdaderamente, ¿no? Entonces, pues la importancia, digamos, del grupo Moque es que nuevamente la gente empiece a escuchar y a sentir y a pensar, a reflexionar, a, tal vez a sentir esa sangre y esa sangre indígena que tenemos, ¿no? Porque todos hay un mestizaje muy grande aquí. La cosa es que no hemos reconocido esa sangre que está olvidada, pero la tenemos. A todos nos corre Ajá. agua panela por las venas. Eso. Claro. Aunque Entonces, no quieran reconocer a algunas personas, pero ajá, todos venimos de ahí, ¿no? Claro. Y por eso la música. Y me gusta este tema de la muerte, porque la muerte es un paso que todos tenemos que ir allá. Nadie se salva, por más rico o pobre, todos tenemos que ir allá y no traemos nada y tampoco llevamos nada. De pronto es lo más justo que tiene la vida. Porque imagínense donde los grandes ricos, más ricos del mundo pudieran llevarse sus fortunas, pues peor, sería más injusto este mundo, ¿no? Entonces, Sí, toca tener en cuenta eso. eso sí, todos vamos sin nada, venimos sin nada y vamos también sin nada a algo que debe ser muy grandioso. Continuamos con nuestros invitados de Moque. Bueno, la agrupación nace en Bogotá, pero se extiende en todo un continente. ¿Cómo ha sido el proceso de tejer esa fusión entre ritmos y sonidos del Abya Yala? Bueno, expliquémosles por favor qué es el Abya Yala, porque creo que muchos no conocen el término. listo, Abya Yala se le dice a toda la parte de Sudamérica, ¿sí? Es el nombre propio que las comunidades indígenas le daban antiguamente, ¿listo? Entonces el Abya Yala queremos decir que es Suramérica, parte también de Centroamérica, y con eso pues ellos sabían dónde estábamos, digamos, en este momento. Entonces la fusión es por eso, ¿no? Ese interés que cada uno de los integrantes ha tenido a estas preguntas de quién soy, de dónde vengo, ¿sí? Estas inquietudes siempre nos han corrido la cabeza y por eso empezamos a irnos por la música, cada uno desde su sentir, desde su experiencia, ha investigado, se ha acercado a músicas tradicionales de Boyacá, de Santander, del Ecuador, de Bolivia, de Perú, ¿sí? Entonces, todas esas experiencias llegan a un punto en el momento de creación que se fusionan, ¿sí? Entonces, buscamos recursos de diferentes partes de estos países y nace un nuevo, digamos que un nuevo sonido, ¿sí? Y entendemos también que estas fronteras que nos han impuesto no existen, ¿sí? La frontera solo es mental. De resto, todo tenemos una misma raíz, tenemos una misma sangre y por eso la música se conecta tanto y tiene tantas similitudes. Hay cosas que, por ejemplo, escuchamos aquí en Boyacá, pero de pronto más hacia el sur suenan igual, ¿sí? Y más hacia el sur del Ecuador seguimos teniendo, digamos, el bambuco. Igual, lo nombran diferente, pero es la misma marcación. Si nos vamos más para el sur, a Perú, también hay un ritmo igual, formatos de instrumentos parecidos. Entonces nos han creído que somos muy diferentes. Claro que tenemos diferencias, pero que estas fronteras, sí, nos dicen que usted es de acá, que usted es de allá. Estas fronteras son meramente... La frontera es política, políticas, finalmente. ¿sí? Entonces queremos con la música romper esas fronteras.
Sí. Sí, mira que por ejemplo no es difícil encontrar como elementos que nos unan, porque ahí sí, como dice el dicho, todos venimos de la misma mata, o sea, la raíz es una sola. Entonces, pues la música nos ha dado también la oportunidad de conocer otros territorios, de viajar, y ahí es donde se da uno cuenta como de esas cosas que nos conectan, a pesar de que hay diferencias muy pequeñas, pero sí hay como una dualidad ahí toda como curiosa, porque uno dice, pero son lo mismo, pero no, pero sí se parece, pero suena distinto, pero hay cositas que nos conectan. Puntualmente hablando del sonido, como decía Simón, encontramos por ejemplo ritmos que se parecen mucho el uno al otro, formas de cantar, formas de decir las cosas también. Y pues hay que acordarnos que, pues digamos que la historia nos marcó el tema del mestizaje. Y en eso hay que seguir, pero pues en el buen sentido, ¿no? Porque nos impusieron también un mestizaje un poquito como a las malas, que fue lo que nos tocó, pero pues la idea es mirar hacia adelante y empezar a generar esos mestizajes pues sin violencia y sin imponer nada, ¿no? Claro. ¿Qué los llevó a asumir la música tradicional andina como no como una pieza de museo, sino como una herramienta viva de memoria y resistencia? No, precisamente eso, la música está viva. Lo que pasa es que de pronto sucede mucho cuando uno vive en una ciudad, em, vive como en una especie de burbuja, ¿no? Entonces uno cree que la vida es solo levantarse temprano, ir a coger el bus y el afán y la tarea y el profe. Y los profes también vienen en la misma película y toca ir a calificar los chinos y tal. Pero a veces se nos olvida que hay como una forma de vida más allá. Por ejemplo, los chicos que tienen ruralidad les tocan otras cosas. Levantarse 2 horas antes, echar pata 2 horas a la escuela. Entonces, o sea, desde ahí se empieza como a tejer una realidad distinta y a partir de ahí, pues surge también una cultura, surge un folclore, porque digamos las cosas, la música y el contexto de las cosas siempre tienen que ir así, o más bien dicho de otra manera, la música siempre tiene un contexto detrás, o sea, eso no es porque yo me lo inventé porque es muy bonito y porque son años y años de proceso de transformación, de apropiación de digamos, tradiciones. Y entonces, pues lo que nos lleva a conectarnos con la música tradicional es precisamente eso, como recordarle primero a la gente, oiga, tranquilo que usted primero no está solo, segundo, mire un poquito más allá, o sea, el propósito también de nosotros es conectar y reivindicar las raíces de las personas que de pronto no tienen acceso a esto, para que el pensamiento vaya cambiando y se transforme. Eso es una tarea larguita, pero pues uno va haciendo la tarea poco a poco, ¿no? Sí. Y por eso esa pregunta para todos los chicos que nos ven y para toda la gente, siempre es importante preguntarnos quiénes somos, todo el tiempo, de dónde venimos, de dónde vienen mis abuelos, de dónde vienen mis bisabuelos. Hacer ese árbol genealógico y vamos a entender que venimos de muchos territorios, que nuestra sangre está conectada en muchos territorios. Y de ahí, pues, como somos tan variados nuestra sangre, pues tiene un poco de este sector, mi mamá era, digamos, de por acá, mi abuelita era por acá, y hacemos un gran mapa así, y estos pueblos que hay, pues tienen sus tradiciones, tienen sus formas de hacer la música, de vivir, ¿sí? Entonces por eso estamos vivos y por eso no podemos decir pieza de museo, ¿no? Las piezas de museo lastimosamente están ahí y que nos ayudan cuando vamos a un museo, por ejemplo el Oro, pues vemos quiénes eran las personas, estos grandes maestros que estuvieron hace miles de años atrás de nosotros, ¿no? Y lo grandes y pensadores también que fueron, que tenían una filosofía de vida, tenían todo una forma de ver y de hacer las cosas muy diferente al mundo occidental que llegó aquí a una invasión y, mejor dicho, a acabar con lo que más se podía de estas culturas americanas. Bien, seguimos con Simón. Simón, tus canciones siempre tienden a ser originales. ¿Qué te impulsa a la hora, o qué los impulsa a la hora de escribir y componer? Bueno, todo esto es por las experiencias también de los viajes, de las experiencias personales que hemos tenido,
En este caso, pues bueno, la mayoría pues de creaciones son mías y después se los muestro al grupo y de ahí empezamos a hacer una idea general. Ellos empiezan a aportar también desde su sabiduría y pues el resultado es, digamos, lo que se escucha, ¿no? Pero para mí es netamente personal, ¿no? Momentos de pronto de tristeza un poco y me pongo así con el instrumento y sale algo, momentos de felicidad, de recordar, por ejemplo, a mis abuelos. eh, entonces sí, es como un proceso personal para la creación y momentos de estar concentrados, de escucharse uno adentro y poder sacar eso que quiere uno, ¿no? De pronto liberar sentimientos, sanarse también por medio de la música. Por eso la música es tan hermosa porque la gente de pronto que no sabe qué es la música, pues ven ahí como a esos mancitos ahí haciendo música, ¿no? Pero eso, cuando uno tiene un instrumento, se conecta totalmente con el espíritu, con uno, internamente, y de ahí puede salir, pues, cualquier canción maravillosa, ¿no? Sí, oiga, me acordé un poquito de lo que hablan los quichuas del yaquiglia, ¿no? Ujú. El yaquiglia es es una etnia quichua, se llama el pueblo quichua, que es del todo el norte de Ecuador y parte de Colombia también. Y es una palabra que ellos tienen para definir, o sea, que a pesar de que estemos tristes hay una alegría ahí implícita. Y al revés, a pesar de que estemos alegres siempre hay como algo de tristeza. Alguien decía que los ecuatorianos o este pueblo del norte de Ecuador son raros porque se ponen alegres con música triste. La música tradicional casi todas en tonos menores. Y eso es un color auditivamente que le genera a uno como suena triste, se podría decir como para explicarlo de alguna manera. Pero cuando suena eso, esa gente se paran a bailar y duran horas bailando. Porque dicen como, sí, o sea, esa misma palabra encierra todo eso, ¿no? Y yo creo que en algún momento todo lo hemos sentido, lo que pasa es que ellos sí lo saben explicar. Eh, Ujú. bueno, digamos, puede ser una fuente de inspiración, eso mismo. Yo personalmente lo entendí cuando conocí la palabra y me pareció como, oiga, sí, yo he sentido eso, pero no sabía cómo, o sea, ellos tienen una palabra para eso. Y curiosamente las tribus indígenas o las etnias indígenas, algunos pueblos tienen formas de llamar algunas cosas que no tienen traducción en nuestra lengua, por ejemplo. Y ahí se da uno cuenta como de la diversidad de pensamiento y tal. Sí, es eso, ¿no? Como de la vida y la muerte, ¿no? Siempre. Sí, Triste, vivo, alegre puede ser. No, la vida no es un manto de felicidad a todo momento, que uno va por unos campos saltando y la vida es, usted salta medio segundo y ¡pam! Otra vez para abajo y otra vez se levanta uno y ¡pum! Otra vez la vida. claro. Y es un sub y baja, pero es entender que la vida es eso, Sí, ¿sí? Que triste, pero también puedo estar alegre, ¿no? Y entonces, pues, es una escuela que en Ecuador muy grande, que es Ñandamañachi, en la cual pues hemos aprendido demasiado y, y que es una agrupación que ya tiene más de 50 años y ellos han sido pues nuestros maestros, ¿no? Maestros del campo, maestros que están trabajando la tierra y que están conectados 100% con la tierra, ¿no? Lastimosamente pues nosotros de ciudad eso es lo que han logrado, ¿no? Que nos empecemos a alejar de la tierra, pero cada vez la salida es volver hacia la tierra, ese proceso de la huerta, eso es lo que hay que seguir fortaleciendo, haciendo, ¿no? Y entendemos que sin la madre tierra pues no somos nada, si no sabemos sembrar nuestra comidita, imagínense. sí. Entonces alentamos ahí a la compañera, la líder social Doña de la Marta. huerta, doña Marta, que siga estos procesos, que siga involucrando a estas juventudes y que después podamos venir por unas acelguitas. Bueno, en su música se siente un eco ancestral, pero también una postura de política clara. ¿Consideran que el arte puede ser de una forma de resistencia y construcción social? Sin duda, sí, yo creo que hemos venido hablando de eso desde que empezamos, porque la tarea del arte no es solo entretener, o sea, la música no está ahí solo por bonita, sino a través del mismo sonido
Es decir, por ejemplo, nos ha sucedido mucho que, oiga, pero ustedes no tocan con una batería, con una guitarra eléctrica. No, pues para eso hay otros géneros, la batería está muy bien, la guitarra eléctrica está muy bien, nos gusta mucho también. Pero precisamente la tarea es esa, de mostrar y de exponer pues a las personas que no conocen cierto tipo de instrumentos, ¿no? Y pues primero eso hace que también el pensamiento de la gente se abra un poco y también hay otra alternativa de mostrarles que hay más opciones, ¿no? A veces no sé si a alguno le pasa que no, uy, a veces yo no sé ni qué escuchar, no, hay tanta cosa que no sé ni, no hay pasco, o sea, hay tanta oferta también que termina uno como saturado de eso. Y No la hay idea pues algo, no hay algo significativo en las sí o canciones. novedoso, o sí, como que, uy, todo suena lo mismo, todo. Entonces, lo que trata uno de hacer es también mostrar otro tipo de sonoridades al público. Sí, y con eso pues que se sientan representados, ¿sí? Por eso volvemos a decir quiénes somos. Desde la música, la gente que nos ha pasado mucho que hay gente, por ejemplo, que nunca ha escuchado esta música y nos vio, fueron y se quedan así concentrados mirando, escuchando y después se acercan y dicen, oiga, yo nunca había escuchado esta música, pero sentí algo por dentro así que me conectó algo. Entonces, para mí eso es lo mejor que pueden decirle a uno, porque estamos verdaderamente llegando a donde queremos, a que la gente cuando nos escuche, claro, que pueda bailar, está bien, pero que internamente sientan algo como, uy, me recordó a mi abuelo, por ejemplo, eso, me recordó de pronto cuando yo era niño, esa música me llevó a unos recuerdos de hace muchos años y eso es político, Sí, porque, ajá, respecto a la política, que quería como retomar otra vez el tema, lo político no siempre es, que el presidente, que los ministros, que los colores, que los partidos. La política simplemente es buscar el bienestar colectivo. Eso es un acto político en sí. Entonces, por ejemplo, de eso han habido muchos errores en Latinoamérica que nos han vendido la idea de que, al revés, que un político es una persona a la que le tenemos que servir, a la que le tenemos que arrodillárnosle, arrodillarnos, y no es así. O sea, de hecho es lo contrario, lo porque contrario, los políticos son funcionarios para que administren pues todo nuestros recursos. los recursos de un país, exacto, Ujú. o de una ciudad, o de una localidad, lo que sea. Pero también lo político hace parte de generar conciencia. Y pues no, es básicamente eso. Yo creo que incluso, o sea, el hecho de tocar un instrumento que no sea como lo que está en el mainstream, como se dice, como en lo famoso, en lo conocido, en lo de los medios tradicionales, lo que hay que hacer es salirse un poco de eso, ¿no? Es que no sé, suena como a frase de cajón, pero yo sí creo en ese cuento de la resistencia. Y a partir del mismo sonido uno hace resistencia frente a esas otras prácticas que hablábamos de ciertos géneros o ciertas tendencias que no, pues no dejan nada positivo, ¿no? Bueno, mencionan a Quintín Lame y la resistencia indígena. ¿Qué papel juegan estas referencias históricas y culturales en la identidad del grupo? Bueno, Quintín Lame fue un líder indígena en los años 1900, abogó por los derechos territoriales, derechos humanos de los indígenas, fue uno de los primeros que empezó a organizar los cabildos indígenas de varias partes del territorio, de Huila, del Cauca, y para que la gente se pueda defender, ¿no? Y pueda defender su territorio de manera, vamos a, entre comillas, legal, ¿sí? Claro, porque todas las leyes están hechas es solo para la gente que tiene dinero y que puede, por ejemplo, ir a coger extensiones de tierra, pero sin importar que aquí hay un grupo indígena, ¿sí? Y tienen lo legal, entonces si tienen el papel legal, pueden desalojar a los verdaderos Dueños. dueños de la tierra, ¿sí? Entonces Quintín Lame es muy importante por eso, ¿no? Porque luchó incansablemente con la justicia colombiana, también su familia estuvo involucrada en la Guerra de los Mil Días, como hemos tenido una historia tan lastimosamente tan llena de sangre, pues él aprendió en el servicio militar a leer y a escribir español. Y ahí empezó él
a aprender también las leyes, ¿sí? Y cómo defender a su gente, a defender a su, bien sean mestizos, indígenas, campesinos. Él veníamos de una misma clase, entonces él también estuvo muchas veces preso pues, por estos gobiernos totalitarios, y deja pues una gran enseñanza de unirnos, ¿sí? De hermanar pueblos, que a él le tocaba ir caminando desde, por ejemplo, desde el Huila hasta el Cauca, que son 4 o 5 días puede estar caminando para hacer reuniones, para que la gente empiece a entender que debemos defender nuestro territorio, ¿sí? Entonces Quintín Lame es una persona muy importante para eso, para defender los derechos y territorios propios. Sí, a mí se me viene a la cabeza otro ejemplo, y es Álvaro Ulcue, que fue un cura del pueblo Nasa. El pueblo Nasa es una etnia del Cauca, eso que hay en el sur de Colombia. Y fue un sacerdote que también usó estos mismos recursos de enseñarle a la gente en las misas, decirles como, oiga, pilas con esto, los están tumbando, los están robando. Entonces, digamos, para aclarar cuál ha sido como la relación de todos estos líderes respecto a la labor musical que uno hace, primero yo quería como dejar una claridad, y no hay que estigmatizar, ¿no? Porque de pronto pueden estar diciendo, no, esta gente está diciendo a los chinos que se vuelvan guerrilleros o algo, y no se trata de eso. O sea, no es decir, alcémonos en armas y tal, y no. No, la salida no. Ellos lo tuvieron que hacer en su momento, y fue otro contexto, pero pues nosotros, o más bien, como dice la frase de cajón, el arte es nuestra arma, en el sentido de nosotros no necesitamos pelear, sino empezar a hacer mella como en la conciencia de las personas. Y de hecho, relacionado un poco con lo que nos preguntabas hace poquito, de ahí también viene la fuente de inspiración para canciones. Es decir, las historias o lo que ellos lograron a través de sus luchas, pues hay que continuarlo. Y hay que pues seguir avanzando pues en materia de todo esto, ¿no? Y pues acá en el disco pues tenemos una canción que se titula Por la Tierra, ¿no? Y es ese llamado, ¿no? Que desde la música, desde la danza, pues se pueda defender el territorio, y que así ha pasado por muchísimos años, y que con esa alegría podemos lograr muchas cosas en defensa y pro del territorio. Sí. Bueno, ¿qué instrumentos utilizan en su fusión musical y cómo dialogan entre sí elementos como el fandango del imbabura y el bambuco cundiboyacense? Pues lo que pasa es que, como te decía, es muy fácil para nosotros poner estos dos aires musicales a dialogar, porque vienen de una misma raíz. Entonces, si tú vas al Imbabura, que es la zona norte de Ecuador, ve uno unas montañas, pero le toca a uno alzar el cuello para mirarlas. Hermosísimas. Son hermosísimas y son unos cerros que imponen muchísima fuerza. Se parecen mucho a los de acá. De hecho, yo tuve la oportunidad de viajar allá y yo dije, no, esto es Boyacá, esto es como en la casa de mis abuelos, es lo mismo. Cuando yo fui no me sentí tan extraño, curiosamente. Y yo dije, me siento como en mi casa, que hay comidas o hay cosas que le llaman por otro nombre, pero me di cuenta que era lo mismo a la final, y dije, oiga, curioso y bonito. Sí. Entonces, por decir algo, el fandango es un aire muy de fiesta, es un aire para bailar. De hecho, ahorita, este sábado que viene, el 21, es un día muy importante para estas comunidades, el llamado Inti Raymi, que es como decir el año nuevo para estas comunidades. ¿Por qué? Porque se regían por otro calendario distinto al de nosotros. Al gregoriano, que nos impusieron. Exacto, el de la Iglesia Católica es el gregoriano, que para nosotros diciembre y año nuevo es el 31, para ellos es ahoritica. Mañana termina. Pero eso sí, exacto, y eso tiene que ver con que ellos, como eran gente que estaban mirando al sol todo el tiempo, eso no era porque es muy lindo y vamos a adorarlo y es más grande, no. Ellos entendían que todo tiene un funcionamiento en el universo, un ciclo. Entonces se daban cuenta de que en tales días se completa la famosa vuelta al sol, y que es un punto en donde estamos más cerca al sol. Entonces en su cosmogonía decían
pues el Taita Inti, que es el sol, nos está dando toda su energía para poder hacer las cosas otra vez. Y el calendario agrícola, ¿no? Ujú. Netamente los maíces y los granos ya están En época de maduros, siembra, exacto, sí. es la época de Entonces, recoger, es la época las de... cosechas. Por eso sí ve la cosecha que ustedes tienen ahí, todo tiene un tiempo. ¿Sí? En los granos ya están secos para hacer la chicha, para hacer las sopas, para hacer la budaapi, que es como la mazamorra de maíz. ¿Sí? Se hace, coge el grano y se muele y con esto queda una harina y se hacen las sopas. Entonces ya se sabe que en este tiempo se cosecha, entonces se termina el año, agosto, septiembre se prepara la tierra para nuevamente sembrar. Entonces, Sí. por ejemplo, esa es la práctica que todavía se hace allá. Ujú. Traigámoslo aquí al altiplano, en Boyacá, en Cundinamarca. Se hacía antiguamente una fiesta que se llamaba las romerías. Eso hoy en día no se escucha, pero pregúntenle a sus abuelos qué era una romería. Una romería consistía en ir a una misa, a pagar promesa, y la gente cuando salía lo mismo, salían a compartir de todo lo que habían cosechado, a comprar, a vender. Trueques. Y ahorita vienen unas fiestas muy famosas que son las fiestas de San Pedro y de San San Pedro. Juan. Son esas mismas fechas. ¿Qué ha pasado a diferencia digamos, los pueblos indígenas han logrado resistir un poco más en sus costumbres originales? Sí. Hay una cosa que se llama el sincretismo religioso, que es que cuando vinieron los españoles pusieron delante la figura de lo católico porque intentaron hacer desistir a la gente de que dejara de creer en esas cosas. Dijeron, no pudimos. ¿Qué toca hacer? Disfrazarlo. Ujú. Entonces ya no es el Inti Raymi aquí, sino son las fiestas de San Pedro y de San Juan. Ujú. Entonces, bueno, como para concretar un poquito más, y con mucho contexto, Hmm. nos damos cuenta de que hay muchas similitudes pues en la forma de vivir y tal, y por lo tanto en la forma de sonar también. Pero por decir algo, allá no conocen, por ejemplo, el tiple o el requinto, o no conocen una carraca de burro. Una carraca es la quijada de un burro que se pone a sonar como instrumento de percusión. Y nos hemos dado cuenta que pues esos ritmos quedan muy bien con la música de allá, que son, por ejemplo, decir un fandango o un San Juanito, que tienen unas melodías como muy características de allá. Entonces lo que hemos hecho en algunos casos es tomar ritmos colombianos y ponerles melodías de allá. Y no es una cosa como tan loca, tan descabellada. Y se podría hacer el experimento al contrario, coger melodías de aquí y adaptarlas a ritmos de allá, porque como les decíamos, todos venimos como de una misma raíz. Bueno, en un mundo que tiende a la globalización musical, ¿cómo ven el reto de mantener una propuesta contrahegemónica sin dejar de conectar con nuevas audiencias? Bueno, pues ahí es la mera resistencia, ¿sí? Es decir, acudir a estos espacios como los que nos han invitado hoy, que son espacios alternativos desde un colegio y no son, digamos, espacios que tiene toda la audiencia, ¿no? Sino nos gusta lo minoritario, ¿no? Empezar desde ahí, desde la base, Desde lo local. desde lo local, sí, para si después tenemos esa fortuna de pronto compartir nuestra propuesta musical a otras audiencias como mucho más grandes, pues bien, si no, pues seguimos en esta resistencia, ¿no? Este trabajo es de seguir creyendo cada día qué es lo que somos. Tampoco tenemos un afán de llegar a ser famosos y mejor dicho ya después no venir a estos espacios, ¿no? Eso no va con nosotros y por eso pues esta propuesta se mantiene en lo musical muy también no cerrada, sino más bien pone un límite hasta qué podemos hacer fusión, ¿no? Hasta dónde digamos, podemos implementar un instrumento que no es de estos territorios, pero maneja un lenguaje tradicional, ¿sí? Y creemos fielmente que la música y la música que hacemos pues va en contra de todo este comercio musical, de este marketing que tiene pues todo, digamos que el dinero para que se mueva, ¿no? De estos artistas, más que la gente les guste en sí, es que no le dan otra opción a la gente, sino tú entras a Spotify y te ponen una lista y ya, te educan la oreja y te van educando tu forma de vida, te van educando como ellos quieren, te van moldeando. Y todas las personas
que están consumidas en esto, pues nos han moldeado tal cosa que tenemos que comer esto, tenemos que escuchar esto, ¿sí? Y no se pueden salir como de esta molde. Entonces eso es la globalización, ¿no? Moldear a los seres humanos con unos intereses tal vez económicos, políticos, y que nos damos cuenta que a dónde nos lleva este modelo, a la destrucción, ¿cierto? A la destrucción humana, a la destrucción que ya no tenemos un criterio para decir esto no me gusta, ¿sí? En lo musical, por ejemplo, solo nos embuten artistas plásticos que no tienen nada más que decir, sino que menéalo, que arriba, que abajo, ¿sí? Nada más, y un golpe fuerte del bombo que nos haga sentir y como medio bailar, y se acabó, y allá, y vamos a ver cuántos escribieron una letra de un párrafo, y son 15 que han escrito eso, y uno dice, ¿cómo? Sí, ya hemos perdido hasta la capacidad de crear literariamente bien. Sí, estos músicos, un ejemplo, eran estos reggaetoneros que hacen una letra que no tiene mayor cosa, y en los créditos aparecían como 7, 8 que habían escrito un párrafo. Que no estaba tan bueno, la que verdad. no estaba, sí, que no decía mayor cosa, ¿sí? Pero la gran industria tiene el dinero para mover, para que sean los primeros en la lista, y finalmente la gente inocente cree que le gusta esto porque sí, pero es porque se lo han obligado, ¿sí? A escuchar, y que no dan otra alternativa. Usted va a ver las grandes agrupaciones que están en Spotify y tienen 1000, 2000 reproducciones ahí, pero esa es resistir a ese marketing. Sí, todo tiene que ver con las intenciones con las que uno haga las cosas. O sea, si mi intención es ser famoso y romperla, como dicen hoy en día, pues eso también es muy subjetivo. ¿Qué sería romperla realmente? Para nosotros romperla en buenos términos es durar en el tiempo, que es finalmente la intención que nosotros tenemos con toda esta música que se hace. Pueda que esto no se conozca así a nivel mundial en 2 años y que estemos en giras, como pueda que sí, o sea, esto también es una suerte, ¿me entiendes? Ajá. Aún así también hay otras audiencias que buscan esto. Por ejemplo, nosotros ya compartimos este disco en Japón, y hay en Japón, hay en España, hay en Estados Unidos nuestros discos, entonces que no son, digamos, las ventas, mejor dicho, pero son gente seleccionada, y eso es lo que también queremos, que nuestro público sea muy seleccionado, y no sea pues un público que tampoco sienta nada, o lo que uno haga no diga nada tampoco, ¿no? Entonces nuestra música sí ha pasado por varios países, y ha pasado por un público que también tiene esa inquietud de que la música que nos obligan a escuchar no es la propia de ciertos lugares, como decir que Karol G representa a Colombia. Eso es una gran mentira, ¿sí? Porque verdaderamente la música colombiana que ella hace no es colombiana, no tiene nada que ver con Colombia. Que es de Colombia es una cosa, ella, pero la música que hace no representa a Colombia. Sí, finalmente quisiera como recalcar un poquito el tema de las intenciones, y siempre me gusta como dejar un ejemplo de eso. La canción que esté ahorita pegada en el momento, cuando el comercio es así como muy invasivo, son fenómenos que duran muy poco. Sí, la idea de esto es que el sonido perdure por muchísimos años y por generaciones incluso. Podría yo dar un ejemplo, la última canción que sacó Bad Bunny, que estuvo pegada, pues por poner un ejemplo de algún artista, puede ser cualquier otro. En 3 años o incluso en 2, eso no va a volver a sonar con la misma repercusión. Pero si ustedes van un diciembre, hablando de Colombia, a escuchar una cosa como me gusta el ron de vinola, eso es viejísimo. Ese señor se logró perpetuar en el tiempo, y en 100 años va a seguir sonando Guillermo Buitrago. Sí, como todas las canciones que Dicembrinas. Ajá. Pero eso es tan solo un ejemplo. Mira, por ejemplo, un instrumento, habiendo hoy en día tanta tecnología, que la batería, que el instrumento electrónico, esto que está acá, esto tiene miles y miles de años. Y uno dice, pero esto es un palito ahí como con huecos, eso como tan primitivo. No, lo que pasa es que era otro pensamiento de otra tecnología. Esto ha sabido perdurar en el tiempo.
Y la intención finalmente con lo que uno hace en lo tradicional es eso, poder perdurar en el tiempo y aportar un granito de arena pues a todos esos grandes maestros que también han venido haciendo la tarea. Y básicamente, en resumidas palabras, como dice el dicho, por amor al arte. O sea, más allá de que nos podamos llenar o no de dinero o de fama, son cosas que vendrán eventualmente, pero si no vienen, ahí seguiremos trabajando. Claro. Ok. Y bueno, finalmente, ¿qué mensaje les gustaría dejarle a quienes los escuchan por primera vez y a quienes sienten que Moque hace parte de su propia memoria sonora? Pues no, que nos sigan apoyando. Hay mucho público de diferentes partes del mundo que siempre han estado acompañándonos y que siempre nos han dado mucha energía para que la agrupación siga creando, siga enalteciendo los pueblos indígenas y campesinos, ¿sí? Porque eso también es lo que queremos lograr. Y que también se cuestionen, ¿no? Esto, que se cuestionen qué es lo que estamos escuchando ahora, la gente que no nos conoce, pues que se dé la oportunidad. Ahí en Spotify está pues nuestro pequeño disco. Ahora pues estamos intentando empezar nuestro nuevo disco también. Entonces que nos visiten ahí en las páginas, en Spotify, en YouTube y se den una vueltica por ahí para que nos escuchen. Y si no han escuchado nunca esta música, pues que se den la oportunidad, que de pronto por ahí de este 6 canciones, pues al menos que le guste una, ¿cierto? Claro. Y que de ahí algún día puedan ir a un concierto de nosotros también, que ahí van a entender que el público es muy distinto a otros tipos de conciertos, ¿sí? Que se baila diferente, que se comparte de otra manera. Entonces, para aprender, ¿no? Y mi invitación es que ustedes como juventudes cuestionen todo el tiempo, cuestionen y también sigan apoyando, digamos, los procesos que profesores como el profe Gustavo hacen, que quiero agradecer por el espacio, el profe Gustavo, y también pues muy feliz que tenga este equipo de trabajo tan maravilloso. Y que sigan creciendo también, ¿no? Y que sigan trayendo personas que cultiven, personas que nos dejen algo en este paso de la vida, ¿no? Que hoy seamos diferentes, hoy con esta entrevista que ustedes ya no sean iguales, ¿cierto? Cuando salgan de esa puerta ya tienen otras preguntas que van a llegar a hacer a la casa. Eso verdaderamente es nuestro trabajo, que la gente se vaya con muchas inquietudes. Sí, no, pues muchas gracias de antemano nuevamente. Y no, pues no solo a nosotros, escuchen música tradicional de la que quieran, de la que les guste, porque Colombia, solamente Colombia, es un país muy, muy rico en diversidad cultural. Y pues Latinoamérica ni se diga, hay muchas otras cosas ahí esperando a que sean difundidas, a que pues uno las disfrute. Entonces, pues no, la invitación principalmente es esa y no, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Les voy a compartir un pedacito de una canción que se baila en estos tiempos en Imbabura, para Inti Raymi. Entonces, para que este nuevo tiempo esté lleno de muchas cosas buenas, de cosas que nos nutran cada vez más y que podamos que podamos llevar nuestro mensaje, así como ustedes aquí en la radio, nosotros con la música podamos seguir llevando este mensaje de paz también, ¿no? Y que tanto lo necesita el mundo, y la música es una de esas salidas.
son como estas son canciones que pueden tener 800 años, porque ha pasado de generación en generación. Por eso la importancia, ¿no? La memoria colectiva y la memoria oral hay que seguirla manteniendo. Entonces, estamos prestos también a que alguno del colegio y de todos que se quieran acercar a la música, pues nos escriban también y podemos compartir nuestros saberes y que ojalá se integren a esta música tan hermosa. Agradecemos la participación de nuestros invitados de Moque y antes de finalizar les quieren dejar una invitación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lilian, soy representante del grupo Moque. Yo vengo de Bolivia y como los muchachos dijeron, acá el contexto de la música andina y todo lo que se fusiona con nuestros pueblos, pues me tiene acá apoyando al grupo Moque. En este caso tenemos la muestra de este trabajo que tiene Moque, que me gustaría que lo busquen en las redes. Busquen a Moque en las redes para que ustedes puedan encontrar la música que ellos interpretan, ellos componen y ellos regalan a la juventud, al pueblo, para que sigan sus tradiciones. Asimismo, todas estas propuestas que ellos hacen, en este tiempo hemos tenido que participar de convocatorias que se dan a nivel nacional y también internacional. Y en esta dinámica de las convocatorias, pues también tienen la manera de ver a qué público estamos llegando, y esta vez nos toca llegar a Portugal. Entonces necesitamos un apoyo de ustedes para poder hacer unas votaciones. Aquí está el QR para que ustedes puedan con su voto lograr que Colombia represente a la música indígena en Portugal. Así que depende de ustedes y nos gustaría que voten y apoyen a su música del pueblo, a su música con contexto, con pensamiento y de los abuelos. Gracias y hasta pronto. Hasta Cuyacán. Hayaya Moque, Hayaya. Radio Anduinos. Hayaya.